Ok. Bueno, chicos. Ahora sí, pues muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda videosesión que corresponde a la unidad 2. Entonces, vamos a comenzar un poco con la teoría. Después explicaremos cómo van a elaborar ustedes la tarea auténtica y el foro. Otro punto importante es que ustedes tienen que checar el plan de trabajo. El plan de trabajo ya lo subí. Se los voy a subir esta noche a su Drive junto con las diapositivas que aquí se generan. Entonces, pues los materiales y los van a poder ustedes consultar dentro de su Drive entre hoy y mañana. Yo espero que queden hoy. Entonces, para que puedan comenzar a trabajar, para que puedan comenzar a realizar sus participaciones con base a lo que les indico en el plan de trabajo. ¿Por qué es importante atender el plan de trabajo y las diapositivas, chicos? Porque por medio de estas diapositivas, nosotros podremos lograr el objetivo, que es compaginar la teoría con la práctica. ¿Cómo se logra esto? Bueno, compaginando la teoría que aquí se recibe con la práctica, que es el proyecto, que es el problema prototípico y el incidente crítico. Solo de esa manera nosotros estaremos generando un conocimiento práctico, un conocimiento que les pueda servir para poderlo en algún momento realizarlo, incluso implementarlo dentro de sus comunidades, dentro de sus colonias. Por eso es tan importante que ustedes lean el plan de trabajo, lean estas diapositivas, pero también lean las instrucciones que en un momento voy a colocar, que siempre coloco dentro de lo que es su drive de trabajo, ¿sale? Bueno, entonces vamos a comenzar con la teoría. Las elecciones de 2006, pues ustedes saben, fueron significativas, pues Felipe Calderón y Andrés Manuel fueron los principales contendientes. Al final, los resultados favorecen a Felipe Calderón Hinojosa. Aquí hubo una controversia por la decisión que toma el Tribunal Electoral. Surgen críticas, surgen pues también sospechas, y bueno, no vamos a hablar tanto de lo que genera esto, pero sí vamos a hablar de una medida muy polémica de Felipe Calderón cuando toma la presidencia, cuando es presidente de México. Calderón, no sé si ustedes se acordarán, pero la campaña política de Calderón en ningún momento fue hablar de materia de seguridad. Tenía dos eslogans: el presidente del empleo y el presidente de los jóvenes. Y al final lo cambia este eslogan. Cuando Calderón asume la presidencia, México enfrentaba una crisis del empleo derivadas como la desaceleración económica global. Tal vez muchos no los recuerden, pero la crisis económica de 2008 fue una de las peores que ha tenido el mundo. Esto sobre todo porque empieza a golpear a los puestos de trabajo de las personas que tenían entre 20, 30, 35 años. O sea, prácticamente hay una desaceleración que contribuye a que
el empleo se disminuya y las fuentes de empleo se reduzcan para esta población. Por ende, esto genera caos social porque pues la mayoría de las personas que vivieron en que teníamos esta edad en este en este sexenio, pues sufrimos todos desempleo, un desempleo bastante prolongado, un desempleo que también a los padres, la generación de los baby boomers, fue difícil asimilarlo porque al final ellos decían es que tú tienes la culpa por no tener dinero, porque en mis tiempos, hablando con un licenciado, ya lo lográbamos todos, y bueno, aquí ya no había esos licenciados que te echaban la mano, como en los años 70, 80, 90, todavía en los 2000, ya había una precarización del trabajo, una precarización, pues bastante notable en este sector. Además de que México pues siempre ha dependido en su mayoría del mercado estadounidense y en este momento el mercado estadounidense atravesaba esta crisis económica derivada de políticas de guerra, de políticas de control del terrorismo, de políticas también de estas políticas hipotecarias, de la crisis hipotecaria y la crisis del sector salud. O sea, era un cóctel que obviamente pegó en México y bueno, esto pues trajo muchísimos problemas a nivel social, a nivel psicológico, a nivel sociológico y hasta psicológico. Y esto se observa en los rezagos estructurales en materia de generalización de empleo y formalización laboral. Al inicio de su mandato, Calderón lanzó programas como el programa del primer empleo, enfocado en estimular la creación del empleo formal mediante incentivos fiscales para las empresas que contrataran a jóvenes sin experiencia laboral. ¿Por qué este programa del primer empleo no funcionó? Porque las empresas comenzaron a reclutar jóvenes que a los que muchas veces les iban pidiendo cosas que iban más allá de su formación. O sea, si alguien era sociólogo, pedían que de repente empezaras también con proyectos económicos o que empezaras con proyectos de construcción. Y a lo mejor muchos dicen, pues está bien, porque así agarras más experiencia. El problema es que no tenían experiencia y obviamente se equivocaban porque no había capacitación y lo que sucedía era que se les iba descontando de este financiamiento que se les daba. Las empresas comienzan a cerrar, a hacer más difíciles estos financiamientos, porque si anteriormente te pedían lineamientos como que sean a partir de 24 años con manejo de software y programa de inglés, bueno, para su primer empleo iban cerrando filas y te pedían que sean que sean mayores de 24 años, con un posgrado, que sepan hablar inglés, pero que ya tengan cierta experiencia, que ya tengan 2 años de experiencia en tal rama, cuando era nada más el primer empleo. O sea, los lineamientos se iban haciendo cada vez más estrictos y muchas veces hasta checaban más con los perfiles de las personas que tenían 30 y tantos años, pero estas personas inmediatamente las descartaban porque pues no era su primer empleo, ¿no? Aunque estas estaban más capacitadas que los jóvenes para tener estos puestos de trabajo, pero eran descartadas. Por eso no funciona el programa de primer empleo. Además de que no cubría todas las áreas, o sea, solo eran por ciertas regiones, en ciertas ciudades y por cierto tiempo. No es que fuera todo el sexenio, sino que eran
también en ciertas instituciones, y el programa de primer empleo a veces nada más duraba 3 años o 2 años, dependiendo de la entidad federativa. Programa de apoyo al ingreso familiar, el PAIF, destinado a paliar los efectos de la inflación en las familias mexicanas. Este programa también abarcaba a sectores, a ciertos sectores, pero no abarcaba a todos, no abarcaba todas las regiones y por eso no funcionaba del todo. Entonces, al ver esto, y al ver que esta popularidad que se quería ganar con este tipo de programas de primer empleo no funcionaba, lo que hace es que desempolva un viejo programa de Salinas, que era el programa de combate al narcotráfico, el programa de seguridad de Salinas de Gortari. Y empieza a priorizar la guerra contra estos grupos delictivos, alterando de esta manera el enfoque del gobierno y de los recursos públicos. De esta manera empieza una estrategia de militarización para enfrentar los cárteles de las drogas, le quita presupuesto a estos dos programas para aumentar el sueldo de los soldados, y eso entre comillas, porque ganaban 8,000 pesos, empiezan a ganar 12,000 pesos. En ese tiempo, pues sí, un aumento considerable, pero la verdad es que, a mi parecer, si estás arriesgando el pellejo siempre, pues obviamente sigue siendo un sueldo muy bajo. Y esto, bueno, absorbe considerablemente el presupuesto federal y se empieza a capacitar y a equipar fuerzas armadas y fuerzas policiales. Pero a la vez no se logra pacificar esta parte, estas partes del país en donde existe este problema más focalizado, porque prácticamente parecía que una estrategia de seguridad bastante desorganizada. Era cara y desorganizada, no involucraba a la población, prácticamente los cárteles estaban por allá, el gobierno por acá, la sociedad civil por acá, y pero era un programa muy costoso. Y cuando llega el programa Rápido y Furioso, bueno, olvídense, era incluso como la financiación de las masacres y del programa del empleo, bien, gracias, porque los grupos delincuenciales aprovecharon esta falta de oportunidades en la juventud y empiezan a reclutar jóvenes para llevárselos a sus filas. Fue la mayor, fue uno de los sexenios donde había más reclutamientos no forzados. Ajá. O sea, hay reclutamientos forzados y hay reclutamientos no forzados. Ya saben, los reclutamientos forzados te engañan, te levantan y te dicen, vas a trabajar aquí y acá, pero los reclutamientos no forzados son cuando, por medio de pues del ideal de crecer, del ideal de ser el más fregón del barrio, pues estos jóvenes se involucran. Siguió la reducción de el presupuesto para programas sociales y laborales al reorientar los recursos hacia la seguridad. Estos programas, bueno, estos programas enfocados al desempleo y la generación de empleo tuvieron menor impacto y visibilidad. Aquí prácticamente estos empleos se cambian a subempleos o empleos por horas. O sea, prácticamente decían, bueno, se cree, tal empresa va a abrir 150,000 vacantes, pero estas 150,000 vacantes muchas veces eran de que trabajabas bajo comisión o que los sueldos al día variaban de 12 pesos, 50 pesos
a 120 pesos. Por eso no tienen el impacto planeado, no tienen el impacto deseado. Eduardo Pérez, ¿qué fue el Rápido y Furioso? Fue un operativo que tenía la finalidad de fue un operativo hecho por las autoridades mexicanas en conjunto, más bien fue hecho por las autoridades estadounidenses en conjunto con las autoridades mexicanas. En ella iban a requisar las armas de la delincuencia, pero para eso querían saber cuál era el origen, en dónde compraban estas armas, si en Estados Unidos o en México. Entonces, lo que empiezan a hacer es liberar muchísimo dinero a estos malandros por medio de descongelamiento de cuentas, por medio de mayores remesas. O sea, si había un paisano de Estados Unidos que mandaba $1,000, en automático mandaban 2,000, 3,000. O sea, era de alguna manera financiar indirectamente el crimen para que ellos pudieran comprar armas, pero estos billetes estaban marcados. Entonces, cuando los billetes están marcados, pues se dan cuenta más o menos, ellos tienen la manera de saber en dónde pasaron y quiénes son los que van a recibir esos billetes. Aquí pues no funciona porque la delincuencia se dan cuenta que están marcados y pues comienzan a lavar el dinero y desafortunadamente continúan las masacres. Por eso fue un sexenio muy costoso y pues de un impacto social deleznable, y pues desafortunadamente sin mucho no se logró esta parte de la reducción del empleo. Y esto se observa en el desempleo y la precarización laboral que hubo al final del sexenio del sexenio de Felipe Calderón. Y como muchos jóvenes enfrentaban dificultades para acceder a trabajos formales, o los que tenían realmente eran bastante precarios, les digo, había sueldos de 12 pesos al día, pues obviamente eran fácilmente captables por estos grupos. Además de que pues vivían en una inseguridad laboral, no nada más de si te contratan o no, sino que los que tenían empleo, los que llegaban a tener un empleo formal, pues muchas veces se tenían que trasladar diario sobre pues zonas bastante peligrosas, o bien la violencia afectaba lugares que vivían del turismo, lugares que dependían de un empresario. El empresario lo secuestraban, lo amenazaban, tenía que cerrar, y pues obviamente de la noche a la mañana sus trabajadores se quedaban sin empleo. Esto especialmente en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. Y tenemos también que muchísimos cárteles se hicieron de otro tipo de servicios, fueron de otro tipo de productos, como lo resintió en algún momento Guerrero con el cártel. Con estos cárteles se apoderaron de los negocios del pollo. O sea, la gente que tenía sus localitos en los mercados empezaba a tener que comprarles a la maña, pagar piso, y bueno, obviamente ya no les salían. Si antes ganaban 100 pesos, ahora prácticamente sus ganancias se veían reducidas hasta 40, hasta 50, 40 pesos, haciendo lo mismo, teniendo que pagar bastante dinero. Y bueno, y esto también nos deja desconfianza en las instituciones, pues el enfoque en seguridad, aunque justificable para enfrentar la violencia, y esto entre comillas, porque a mí no me parece, ya que es una mala copia de la estrategia de Carlos Salinas, desvía atención de problemáticas sociales como el desempleo y la desigualdad, y deja un saldo, su sexenio, de 100,000 muertos y pues problemas sociales no resueltos. Luego tenemos la reforma laboral de 2012 con Enrique Peña Nieto, y aquí, aunque la reforma laboral fue aprobada por Felipe Calderón, Peña Nieto la implementa nada más entrando su sexenio. ¿Qué cambios significativos produce esta
esta reforma? Bueno, hay flexibilidad laboral porque se promueven modalidades de contratación como el trabajo por hora, el trabajo a prueba, o sea, prueba de 3 meses, el temporal y el teletrabajo. Es aquí cuando se le da mucho, pues se le invierte a lo que serían las primeras escuelas en México en línea. Ajá, lo que es el sistema en línea abierto y a distancia nace en el sexenio de Enrique Peña Nieto, teniendo dos, dos, pues dos programas que todavía son muy fuertes, que persisten hasta la fecha, que son UNADEM y Prepa en línea. Y seguramente algunos de ustedes ya cursaron UNADEM, pero también, y algunos, y seguramente muchas veces, algunos de ustedes también, ya cursaron Prepa en línea. Porque les digo, son muy, muy conocidos estos programas, son a nivel nacional. Ahora tenemos lo que es la regulación del outsourcing. Por ahí preguntaban qué es el outsourcing. El outsourcing no es otra cosa que la subcontratación. La subcontratación, hagan de cuenta que son empresas que se implementan desde Felipe Calderón. O sea, había una institución pública, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, ¿no? Por así decirlo. La Secretaría de Cultura requería de servicios como personal de limpieza, personal de vigilancia, personal de algún otro tipo de personal autorizado. Anteriormente, el mismo gobierno se encargaba de surtirlo, de regularlo. Entonces, con el outsourcing viene la subcontratación, que es decir, yo, Secretaría de Cultura, te pago a ti, una empresa de carácter privado, para que tus trabajadores vengan a limpiar las oficinas, para que tus trabajadores vengan a vigilar las instalaciones, pero yo no voy a tener ninguna, pero yo lo único que voy a tener es una mínima obligación con ellos. Yo nada más como Secretaría de Cultura te prometo que pues se les va a tratar bien, que no se les va a discriminar, pero en materia de prestaciones laborales yo no les puedo dar porque en sí no trabajan para mí, trabajan para ti y a ti te estoy pagando. Esto, la verdad es que para los que alguna vez laboramos en outsourcing, fue tremendo, fue terrible. En algunas secretarías a muchos trabajadores de limpieza, lo que les hacían era que si trabajaban en los hospitales y se llegaban a picar con algún material algún material de hospital, pues muchas veces no podían tener acceso a ese hospital en donde trabajaba porque muchas veces el outsourcing no les daba servicio médico. En el caso de los profesores de prepa en línea, alguna vez yo trabajé en prepa en línea y les comento por qué esta prepa en línea trabajó durante mucho tiempo bajo el sistema de subcontratación. Se suponía que la SEP le daba un presupuesto a prepa en línea para que nos pagara a nosotros, pero también nos pagara prestaciones. Entonces, ¿qué hacía? De repente no había prestación como Infonavit, no había prestaciones como la antigüedad o Fonacot. Eso no existía, o sea, iban desapareciendo cada año. Y el acabo se fue cuando la empresa Lore Soluciones de Sinaloa se roba 54 millones de pesos del IMSS que nos correspondía. ¿Esto cómo lo supimos? Porque un colega se enferma de gravedad, va al IMSS, el IMSS le dice es que no está pagado, ya está el número de trabajador, pero no lo podemos atender porque no está en activo. Y si lo atendemos van a ser pues tanto dinero, ¿no? Porque no es derechohabiente, aunque se había estado
pagando ese servicio. ¿Y qué pasa? Se muere el compañero. Entonces, solo así se supo que durante un año no habíamos adquirido esas prestaciones. Por eso se habla de regularización de outsourcing. Se buscaba combatir el abuso de esta práctica, las medidas que resultaron insuficientes en muchos casos. Yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, o en un 99.9 de los casos, porque las outsourcing tenían las facultades, tenían las facilidades para operar como empresas fantasma. Promoción de la productividad. Se impulsa la capacitación y el desarrollo de las competencias laborales. Esto en algún momento incluso se llegó al sector, se llegó a implementar en el sector en el sector educativo, cuando comienzan a hablar de competencias laborales, de trabajo por competencias, de competencias pedagógicas, etcétera. Bueno, ahí esto aparece. A lo mejor alguno de ustedes o a sus hijos les tocó esto, no tiene muchos del sexenio pasado. Agilización de conflictos laborales. Se implementaron mecanismos para resolver más rápido los conflictos entre empleados y empleadores. Pero esto solo a nivel conciliación. En cuanto al arbitraje, hay muchísimos casos que siguen atorados. Relación con las reformas estructurales. Bueno, prácticamente todas estas reformas laborales estaban encausadas a, pues, eran parte de estas series de reformas estructurales como la reforma energética y la reforma fiscal. Y de esta manera se embonaban, o sea, por medio de la reforma educativa, de la implementación de competencias laborales, etcétera, etcétera, se buscaba que estos educandos al momento de egresar pues ya tuvieran ya trabajaran por competencias en el sector energético y también en cuanto a en cuanto a lo fiscal. La reforma fiscal de Peña Nieto, por una parte, hablaba de competencias laborales, hablaba de un crecimiento de desarrollo social y empleo, pero a su vez limitaba la creación del empleo en algunos sectores. O bien eran sectores, eran empleos que se formaban de manera temporal. Prácticamente aquí la creación de empleos temporales se dio como margaritas, estaba cada rato, pero también había muchísimas instituciones, incluso de gobierno, que trabajaban, les daban a sus empleados prácticamente condiciones de empresa informal, condiciones del sector informal. Y esto, pues obviamente, deriva en lo que se conoce como la precarización laboral. La precarización laboral tiene dos formas. Primero, la precarización laboral es cuando tú no percibes no percibes dinero porque no tienes. Y la segunda es que aunque tú tengas trabajo y te esfuerces, te van a pedir un mayor te van a dar más responsabilidades con el mismo salario o incluso puede que te incremente, te disminuyan el salario. Eso es la precarización laboral. O bien que siempre te quedes, que no haya trabajo formal y que siempre te quedes como repartidor en la app de Uber, como chofer en Uber, o sea, vas a tener un trabajo que no siempre te va a dejar crecer ni desarrollarte como ser humano. Entonces, bueno, ¿cómo se ve la precarización laboral? Bueno, se ve en bajos salarios, cuando la mayoría de los empleos creados se concentraron en niveles salariales bajos, de 1 a 3 salarios mínimos. En ese entonces, el salario mínimo era de 120 pesos, era de 90 pesos, después sube a 120 pesos, pero la verdad no alcanzaba. Lo que no resolvió las
los problemas de pobreza laboral, ¿no? 120 pesos, pues imagínense cómo le va a competir el salario mínimo a una inflación constante. Persistencia del empleo informal, aunque hubo una ligera reducción, la informalidad siguió siendo alta, afectando a más del 50% de la población ocupada. Rotación y contratos temporales, que es lo mismo que yo les comentaba antes, y esto se da por la permanencia de los outsourcing. Los esquemas de contratación más flexibles derivaron en empleos menos estables, y muchas veces cuando te decían, bueno, te vamos a pagar ciertas prestaciones, pero no te vamos a dar antigüedad, más aparte no te vamos a contratar de planta, de base te vamos a contratar por honorarios, y bueno, no era algo muy, pues algo muy bonito trabajar en estas condiciones. Desafíos estructurales del gobierno de Peña Nieto. El país enfrenta retos, sigue enfrentando retos como el bajo crecimiento económico, la desigualdad social y regional en la generación de empleos, la falta de empleos de alta calidad. Las reformas estructurales no producen el crecimiento económico que prometieron e incluso limitan su impacto en el mercado laboral. Ahora, nos vamos a las políticas del sexenio anterior. Lo que prácticamente, pues, AMLO recibe el país con estos problemas estructurales en materia de empleo. Y lo que hace es reducir el gasto gubernamental, esto como parte de la estrategia de austeridad. AMLO reduce salarios de altos burocráticos, elimina plazas burocráticas, lo que genera críticas porque, pues decía, bueno, vamos a tener una política de austeridad, pero termina reduciendo plazas o eliminando empleos de gente que no la debía ni la temía. Es cierto que muchos funcionarios se fueron, funcionarios corruptos se fueron, pero también muchos otros se quedaron. O sea, tiene sus asegúnes esta política de impacto laboral. Redistribución de recursos. Los fondos ahorrados se dirigieron hacia programas sociales y proyectos de infraestructura para generar empleo. Estos programas sociales muchas veces eran muy bien pagados, pero el problema es que eran temporales. Entonces, seguían las personas con esta falta de estabilidad laboral. O sea, de nada sirve que te paguen, no sé, 15,000, 20,000 pesos al mes, pero que eso nada más sea por 3 meses, por 6 meses, y pues estás con el Jesús en la boca esperando a ver si te vuelven a contratar. Hay gente que tiene suerte y la vuelven a contratar o contratan a toda su plantilla, pero hay gente que no. Se incrementa el salario mínimo, aumentando en 2019 a un 16%, mientras en el norte se duplica el salario mínimo a un 32%. Y bueno, estos aumentos no generan inflación, ni afectan la generación de empleos formales, pero a la larga no le pueden competir a la inflación, porque aunque ganes más, ahorita ya se está viendo que pues sigue la inflación y sigue el incremento en los productos de la canasta básica. Con él tenemos la implementación de programas sociales orientados al empleo, como Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde esto es una especie de beca. O sea, si tú tienes una cooperativa y quieres capacitar a un joven para el empleo, tú puedes hacer el trámite, llega el chico y pues tú eres su empleador, pero tú no le pagas, le paga el gobierno. Las empresas, organizaciones y talleres que participan como tutores capacitan a los beneficiarios para integrarlos al mercado laboral. O sea, de esta manera funciona. Cuando se hace bien, es un programa muy bonito, es un programa muy completo, pero no todos no está en todas partes, y el problema es que falta una reglamentación interna para que se pueda percibir este dinero. Aquí el problema es que se le deja mucho a la buena voluntad de los jóvenes y del empleador. Les digo, cuando
las dos partes están conscientes, se trabaja bien, pero el problema es que a falta de este reglamento interno, muchas veces muchos chicos no iban, o sea, dejaban el trabajo botado y decían, bueno, pero pues no me estás pagando y yo sigo percibiendo mi dinerito. Pero también tenemos a muchos empleadores abusivos que, que prácticamente se han quedado con ese dinero, con los recursos que a ellos les pertenecen, o en lugar de 7,000 pesos les dan la mitad. Ajá. Entonces, falta esa regulación porque pues no todo lo pueden dejar a la buena voluntad. También tenemos el programa de Sembrando Vida. En Sembrando Vida también es bonito cuando se hace bien, también beneficia a comunidades marginadas, pero el problema es que falta muchísima regulación y faltan muchísimos inspectores forestales porque había ciertas comunidades, o cierta gente que ustedes saben, en todos lados se cuecen habas, en todos lados hay gente mala, que quemaban una parte del bosque para pedirle ayuda y ya ellos reforestarlo, pero creando de esta manera pues daño ambiental. En 2021, el gobierno impulsó una reforma para regular el outsourcing, prohibiendo su uso abusivo y obligando a las empresas a contratar directamente a los trabajadores. Aquí es cuando les digo, se va el outsourcing, muchos trabajadores adquieren algo más estable, de hecho incluso se regularizan los sueldos porque lo que sucedía con el outsourcing era que no te pagaban cada 15 días o cada mes, te pagaban cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno le daba una partida a estos empleadores, a estos subempleadores, y lo que hacían ellos era meterlos en el banco a 3 meses, 6 meses, 7 meses. El trabajador, pues obviamente no tenía más que su sueldo que luego le daban, pero ellos se quedaban con la ganancia de los intereses. Por eso se habla tanto del abuso del outsourcing y por eso eso es una práctica que se busca erradicar, todavía sigue. Y se busca de esta forma garantizar los derechos laborales, evitar evasión fiscal y mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Cuáles son los retos estructurales? Bueno, que sigue habiendo una desigualdad regional porque hay muchas cosas muy padres que no en todos lados se aplican o que muchas veces se aplican en lugares donde no se necesitan. En Michoacán llegaron, por ejemplo, llegó muchísima ayuda social del gobierno cuando comenzaron los enfrentamientos en 2021, allá con la familia no con la familia michoacana, con el cártel Jalisco de la Nueva Generación y otros cárteles, pero la gente de ahí decía, no, es que necesitamos que venga la Guardia Nacional, no necesitamos programas sociales y becas, nosotros somos empresarios del aguacate, nosotros somos ganaderos, nosotros somos, y pues realmente eran gente que pues no se veía que necesitaran ayuda del bienestar o becas o no, necesitaban que el gobierno les garantizara que iban a trabajar en paz. La pandemia del COVID afecta al empleo en México. El gobierno implementa medidas como créditos a pequeñas empresas, también implementa programas sociales para mitigarlo, pero pues muchas veces resultan insuficientes. Críticas y desafíos. Sigue la precarización laboral, porque aunque los salarios mínimos han aumentado, aunque ha crecido el empleo formal, pues muchos empleos siguen ofreciendo condiciones precarias. Hay falta de crecimiento económico sostenido, porque muchas instituciones se tienden a burocratizar y es difícil que muchas veces cierran la convocatoria para más empleados y bueno, subempleo y pues el subempleo no se ha acabado. Sigue habiendo personas que están en el sector informal, subempleadas y como les digo, siguen habiendo contratación en outsourcing. Bueno, poder político en México. Esto nada más lo vamos a repasar rápido. Hay que tomar en cuenta que hay un poder ejecutivo que es el detentado por el presidente de la República. Hay un poder legislativo dividido en la Cámara de Diputados que cuenta con 500 representantes, un poder judicial
y un poder, y la Cámara de Senadores con 128 integrantes, un poder judicial que está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay dos formas de gobierno, lo que es el sistema autoritario, en donde se permiten ocupar puestos nevando a diversas personas sin cambiar de partido político o grupos de poder, y prácticamente pues es un sistema cerrado, un sistema que muchas veces incluso acalla la libertad de expresión. Tenemos también lo que son los sistemas totalitarios. Aquí acuerden Hitler, Stalin, no sé si Mussolini, no sé que haya sido Mussolini, pero al final de cuentas es un solo representante que concentra el poder, concentra incluso la vida y la muerte de sus conciudadanos, y lo que sería también es un sistema democrático. Los ciudadanos eligen la forma en que serán gobernados a través de elecciones libres, en donde se garantiza la alternancia y el respeto al voto, con sus, pues con todo lo que conlleva esto, ¿no? De que es del fraude, de que no, de que al final de cuentas quien gana no representa los intereses de todos. El Estado, bueno, es una entidad política y jurídica que ejerce el poder sobre un territorio, sobre una población, sobre un gobierno. Y bueno, al final de cuentas el Estado tiene se conforma de estos puntos, de una población, de un gobierno, que es el conjunto de instituciones y personas que dirigen el Estado. Tiene soberanía, que es la capacidad del Estado para ejercer su autoridad de manera suprema y autónoma. Hay un orden jurídico que está compuesto por la Constitución, las normas y leyes de cada Estado. Y bueno, tenemos el poder político, que son los partidos políticos o un grupo de personas que pueden influir en la toma de decisiones. Y bueno, nos vamos a lo que es el problema prototípico, chicos. Acuérdense cuál es el problema. El desempleo es una realidad. Aún después de la pandemia hay personas que se niegan a integrar a su labor habilidades tecnológicas por ignorancia, prejuicio o por falta de habilidades. Como comunidad estudiantil de la URC se deben desarrollar propuestas para reducir la tasa de desempleo. Acuérdense, el incidente crítico, el desempleo, ok. Nos vamos a lo que es la tarea auténtica. Tienen que leer detenidamente el contenido del módulo 2 y si quieren apoyarse con las diapositivas que les envié también, pero también les doy algunas lecturas que les pueden servir. Pero bueno, en un momento comenzamos con ello. En un documento en formato Word, ustedes tienen que elaborar un cuadro de doble entrada con datos de identificación de los 3 principales partidos políticos en México. Ajá, y tienen que llenar aquí el partido, las siglas, el año de surgimiento, y me tienen que llenar aquí las propuestas políticas en materia de empleo. Aquí les dice, sintetiza 3 políticas públicas propuestas e instrumentadas por cada uno en materia de empleo. Ajá, o sea, ustedes van a revisar estas páginas y aquí van a decir de qué se trata cada una de estas propuestas políticas en materia de empleo. Lo pueden hacer por año, o sea, 2024, 2026, perdón, 2021, etcétera, o por sexenio. Las pueden encontrar en estas páginas, pero si ustedes dicen, maestra, yo encontré otra página más chida que tiene más, háganlo, pónganlo, está bien. No hay problema. Estas páginas simplemente son para que ustedes se puedan orientar. Y responde argumentativamente, o sea, abajito del cuadro. ¿Cuál es el impacto de los partidos políticos en la definición de las políticas públicas laborales? Sus aportaciones son en beneficio de las mayorías, y aquí yo les recomiendo el primer artículo, porque es un artículo donde pues revisan cada uno de las políticas públicas y qué tanto afecta o beneficia a las mayorías. Entonces, chéquenlas y ustedes opinen. Y reflexionen en torno a ustedes como ciudadanos, en qué les afecta el papel desempeñado por los 3 principales partidos en materia laboral. Aquí pueden decir, cuando estaba el PRI, yo estaba bajo estas condiciones laborales, y explican su condición. Cuando estaba el PAN, yo estaba bajo estas condiciones laborales. Cuando está Morena, yo estoy bajo estas condiciones laborales. Con la investigación,
con la información investigada, elabora una infografía de las políticas laborales en México. Esto es, delinea las características del poder político en México. Bueno, le vamos a quitar esta parte, creo que está de más, que no me los confunda. Simplemente me van a elaborar una infografía de las políticas en México. Y bueno, tienen que anotar las fuentes y pues la siguiente nomenclatura. El foro, ¿cómo lo van a contestar? Primero tienen que elaborar un collage de fotografías que tomes de tu colonia, especificando dónde es, el nivel de participación política, integrar dos fotografías de instituciones y algún movimiento que considere relevante y alguna participación vecinal. Pueden utilizar para realizar collage páginas como Canva o Geniali, también aquí lo pueden utilizar para hacer la infografía, y tienen que responder a estas preguntas. ¿Cómo se ve reflejada la participación política en su colonia? Desde tu formación profesional, ¿cómo podrías intervenir para que la acción política tenga una mayor participación ciudadana? ¿Cómo consideras la cultura de la participación en la ciudadanía y si esta ha tenido algún impacto en la sociedad en materia de empleo? Y bueno, retroalimentan a dos compañeros. Entonces, trabajen de esta manera, chicos, porque si lo hacen directamente, no se va a poder lograr el objetivo, que es trabajar con el problema prototípico. ¿Por qué les reitero tanto esto? Porque al final de cada objetivo, al final del módulo tenemos algo que se llama actividad integradora. Entonces, la actividad integradora es una actividad hecha de trabajos que responden a una continuidad. Y si ustedes me responden por aquí, por allá, cosas que no les estoy indicando, pueden tener muchos problemas en su actividad integradora, ¿sale? Entonces, puede haber algún tipo de problema. Espérenme tantito, chicos. Bueno, perdón, díganme. Había levantado la mano. Sí, Jun. Estoy yo, maestra. Lo que pasa es que no capté bien como las fotos, o sea, de qué serían las fotos, no entendí eso. Las fotos. Ajá, del collage que Las fotos menciona. para el collage, maestra. Son fotografías de su colonia. De hecho, yo creo que les voy a poner un ejemplo de mi colonia para que ustedes se puedan guiar. Aquí ustedes tienen que especificar qué colonia es, cómo es la participación a nivel político. Espérenme, creo que por aquí tengo el ejemplo para que les pueda, de una vez para que pueda, para que lo puedan checar. No lo he subido porque todavía le quería hacer algunas modificaciones. Órale, adelante. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Muchas gracias.
las fotos son acerca de cómo el gobierno ha intervenido o trabajado en nuestra colonia, como lo que ha cambiado, lo que ha puesto, por ejemplo, iluminación, cambiar banquetas, también contaría los centros pilares. Sí, pero también, y eso ustedes lo enfocan a materia laboral. Ajá, por ejemplo, Pilares da una capacitación para el empleo. Ajá. Allí pónganlo. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo cómo hice mi collage. Yo estoy en San Francisco, Culhuacán, La Magdalena, Coyoacán. Es una colonia que está bien en medio de lo que sería la campestre, no, la educación y lo que sería el pueblo de San Francisco, Culhuacán. Nos toca bien en medio, ¿no? Bien en medio. Entonces sufrimos gentrificación y tenemos también las fiestas populares. Y aquí les pongo las instituciones que están. Y esto, pues, son en materia de empleo porque capacitan, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Están. Y también tenemos, les explico aquí un poquito lo que son las ferias, cómo es la colonia, pero también, sobre todo, esta parte que está enfocada al empleo. Al final de cuentas, estos son ferias de productos de cooperativas, las ferias del bienestar en Coyoacán, y bueno, aquí le puse algo de lo que sería, como en mi colonia, estos 2 puntos de lo que es mi colonia para ejemplificar un poquito más cómo es la parte social. Entonces, ustedes van a integrar fotos de su colonia que tengan que ver con la parte laboral, pero también con la parte social. Ok, maestra, gracias. Ustedes pueden las que quieran. Dice Fernanda, yo tengo duda en cuanto a la participación vecinal. Si no hay, generalmente sí hay. La participación vecinal se puede ver en cuanto a pilares, en cuanto a centros de salud, también se puede ver en cuanto a reuniones y juntas vecinales. Sí, es raro que no haya, pero sí hay. O luego a veces hacen reuniones informativas del INSABI o de que se me acaba de ir para vivienda. ¿O no? ¿Cómo? El presupuesto participativo es muy común. Exacto, el presupuesto participativo, sí. Sí. Entonces, chequen ustedes, ponen el nombre de su colonia y presupuesto participativo, y ahí aparecen, les da una página del IFE en donde aparecen qué proyectos se aprobaron para su colonia, y ahí está la participación ciudadana. Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, todo bien. ¿Seguro? No, gracias. Ok. Bueno, entonces continúo con las últimas diapositivas. Bueno, estas preguntas las pueden hacer, ya sea que las contesten una por una o pueden hacerlo en una sola. Ajá. Que sea una cuartilla. Es muy importante, chicos, que sea en una cuartilla. ¿Por qué? Porque si es más, no hay problema, los califico, pero si es menos, sí les puede restar puntos. Ajá. ¿Por qué? Porque sí se trata de que ustedes desarrollen una opinión. Bueno, entonces ya saben las tareas, cómo se evalúan. De calificación aprobatoria a 80 puntos, o sea, un 8, es, yo les doy la segunda participación en automático. De 80 a 90 y tantos puntos,
me la tienen ustedes que pedir. Si quieren subir su calificación, ustedes me la tienen que pedir. Ya les había comentado que el segundo intento para personitas que sacan 80, 90, se les da, pero me lo tienen que pedir. Reitero, ¿por qué me lo tienen que pedir? Porque luego me piden a mí evidencias, entonces generalmente cuando doy evidencias y me aparecen y ya he calificado con 80, 90, a mí en Excel se me borran las retroalimentaciones y muchas personas no siempre necesitan el segundo intento. Hay personas que dicen, pues yo me quedo bien con mi 85, yo estoy bien con 90%, ajá. Entonces, por eso yo les pido que me pidan el segundo intento cuando saquen de 80 a 90 y algo puntos. Ajá. Por eso les pido más de 80 puntos, escríbanme y se les da su segundo intento. Recuerden identificarse. Soy fulanito de tal, del grupo tal, pido segundo intento para la tarea tal. Ajá. Porque a veces me dicen, maestra, soy Pepe y quiero que me dé mi segundo intento. ¿De qué grupo? ¿De qué? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué? No. Por favor, identifíquense bien para ahorrarme tiempo y que yo en ese momento se los pueda dar. Pueden participar en el foro las veces que sea necesario, sí, chicos. Ajá. Los foros yo los reviso diario y los voy calificando diario. Algunos de sus compañeritos me preguntaban, oiga, maestra, pero es que ¿qué va a pasar? No me ha retroalimentado, no siempre los puedo retroalimentar. Generalmente trato, pero tengan en cuenta que son varios grupos y muchas veces ya voy revisando, ya voy bajando y llegan más, más comentarios y todo, y pues a ellos nada más les califico y a veces ya no me da tiempo de retroalimentarlos, pero eso no quiere decir que estén mal. Allí, por favor, eso sí, coméntenme cuando ya hayan pasado 3, 4 días y no les aparezca ninguna calificación. Por la retroalimentación, no se preocupen, a veces se podrá, a veces no, porque les digo, son varios, a varios retroalimento, pero no puedo estarlos retroalimentando cada comentario, porque no nada más es uno, sino otros, ¿no? Entonces, pues nada más eso ténganlo en consideración. También si ustedes participan y dicen, ay, es que a mí nadie me retroalimenta, no se preocupen, ustedes síganlo haciendo porque sí, a veces se siente feo, ¿no? Dices, ay, nadie me pela, ¿no? Pero yo sí los pelo. Entonces, sus compañeros a lo mejor no lo retroalimentan, pero yo, si no lo retroalimento, siempre les voy a poner una evaluación, ¿sale? Entonces, no se preocupen. Bueno, ¿alguna duda, alguna otra pregunta, chicos? No. Por el momento no. Ok. Bueno, pues entonces ya saben qué hacer, ya saben de dónde sacar la información y pues bueno, nada más sería cosa de que ustedes comiencen a checarlo. La verdad es que son trabajos bonitos, son trabajos muy interesantes. Bueno, chicos, entonces si ya no hay más dudas, más preguntas, o bueno, no sé, adelante. ¿Cuándo es la fecha límite de esta actividad, maestra? Pues mira, se supone que la fecha límite es el 17 o 24, algo así. Miren, la verdad no me acuerdo, pero no se preocupen porque en sí no hay como tal fecha límite. La fecha límite siempre es una sugerencia. Nosotros estamos muy conscientes de que la mayoría de estudiantes del sistema en línea y a distancia son alumnos, son adultos que ya tienen familia y ciertas responsabilidades. Entonces, no hay problema si me lo entregan en esta semana, en la próxima semana, antes del 17 o después del 17, no importa, no se les amonesta con ninguna calificación ni nada, pero aquí, bueno, adelantándome en vísperas, ustedes tienen que ser más bien los responsables de la gestión de su tiempo porque sí se les pueden juntar.
pero no se preocupen. Se supone que la fecha oficial creo que es el 17. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no. Ok, chicos. Bueno, pues entonces esto sería todo de mi parte. Les paso las diapositivas en esta noche y también les subo la liga de la videosesión. Todas las ligas, todas las videosesiones se van a compartir en YouTube, chicos, porque ahí alguien me decía, y todas las videosesiones se comparten, sí, todas, ajá. Esa es mi responsabilidad. Parte de su responsabilidad es estar checando su drive, estar checando la plataforma para que ustedes también puedan darle continuidad a su materia. Uh-huh. Sí, claro que sí, Erika, no hay problema, para eso estoy, de pilón, de preferencia por la plataforma. Uh-huh. Por el mail también, aunque es un poco tardado porque luego me llegan varios mensajes, pero claro que sí. Bueno, chicos, entonces nos vemos y que tengan una bonita noche. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias, buenas noches.